Vamos a orar para comenzar el programa de este sábado. Señor, buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, te damos inmensas gracias, Señor, porque tú sigues cuidándonos, sigues bendiciéndonos, sigues dándonos la vida, la salud. Después de transcurrir una nueva semana, nos das este pequeño cielo en tu día santo, tu día sábado, en el cual poder estar aquí reunidos para aprender de ti, para alabar tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí en este lugar. Él tome posesión de todo, de nuestras mentes, de todo lo que aquí se diga, para que esas palabras de vida que tú nos vas a decir sean edificantes para nosotros, que nos ayuden, Señor, a vivir mejor la fe que nos has dado a conocer, que nos ayude también, Señor, para que nos podamos ir santificando poco a poco, para tener un carácter idóneo, para cuando vengas a buscarnos poder estar en tu presencia. Señor, también te rogamos todas esas congregaciones, grupos que se reúnen en todo el mundo. Sabemos cómo tú estarás con ellos, los bendecirás. Y que nos ayudes, Señor, para que hagamos la labor que nos corresponde, ya que el tiempo es corto y muchos aún deben conocer este mensaje. Bendice pues esta obra, Señor, y ayúdanos a colaborar en ella. Y te rogamos, Señor, que nos perdones los pecados, las deficiencias que tenemos, nos ayudes a mejorar para que podamos llegar a la perfección cristiana. Que tu paz, Señor, quede con nosotros y tu Santo Espíritu, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, buenos días a todos los hermanos que están aquí en la sala, a todos los hermanos y amigos que nos siguen allá en el internet. Sabemos cómo hay personas que madrugan, desde luego, para poder seguirnos en directo, y es también un sacrificio que hay que hacer, pero les agradecemos que estén ahí. Solo deseamos pues que todo lo que aquí se diga, tanto en la escuela sabática como luego en el sermón, pues sea de bendición para todos, y edificante. Bien, llegamos a la lección de escuela sabática número 8, las ofrendas de gratitud. Hemos estado hablando en estas últimas semanas acerca del diezmo, la importancia del diezmo. Hoy, se toca un poquito así por encima, pero más que nada se habla acerca de las otras ofrendas. Recordemos la experiencia de Israel, ya creo que Ángel en su momento habló de ello, ¿no? Cuando se tenía que construir el tabernáculo, perdonad. La lección número 9, Perdón, sin las gafas, sin las gafas veía el 8 yo. Número 9, perdonad, sí. Ángel ya nos comentó la experiencia que vivió Israel allá en el desierto cuando el Señor ordenó la construcción del tabernáculo. Como el pueblo dice que dio voluntariamente de los bienes que ellos habían obtenido en Egipto. Sabemos que cuando salieron de allí despojaron a los egipcios de todo lo material, oro, plata, etcétera, vestidos, etcétera, ¿no? Ellos dicen que ofrecieron tanto que incluso sobró, que fueron alegres, daban con dadivosidad, sabiendo que lo que iban a hacer era la obra del Señor. Iban a tener un templo aunque fuera de tela, ¿no?, por así decir, pero que la presencia del Señor, como Él prometió, estaría en medio de ellos, estaría allí. Y daban con dadivosidad. Y de eso es lo que la lección tratará, ¿no?, esa dadivosidad que como cristianos deberíamos tener para colaborar en la obra de Dios. Claro, cuando uno está en la iglesia oficial, pues sabemos cómo hay diferentes departamentos, ¿verdad? Y normalmente pues se recogen ciertas ofrendas, hay el 13º, que es cada trimestre, al final del trimestre, que ese dinero pues va a las misiones, pues a escuelas, a misiones, donde se predica el Evangelio, y hay otros medios también. Claro, cuando no estamos allá, pues lógicamente el dinero pues hay que ofrecerlo ¿para qué? Para la predicación del Evangelio, para el ministerio, ¿no? Y como no, pues también nos podemos encontrar con gente que esté necesitada, ¿no? Incluso entre nosotros puede haber un hermano que esté necesitado y tengamos que colaborar para ayudarle en esa deficiencia, ¿no? O también puede ser que sepamos de alguien, no sé, un vecino, alguien que está por la calle pidiendo, etcétera, que podamos también ayudarle de alguna forma,
Esto es en síntesis lo que el Señor demandaría en cuanto a la dadivosidad, ¿verdad? Fijaros, hay aquí un texto inicial que es importantísimo, porque de él depende todo, ¿eh? Si recordáis, yo lo utilicé en la última Santa Cena que tuvimos, Juan 3:16, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ¿qué nos muestra este pasaje? No solo nos muestra el amor de Dios, sino que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que dio lo que tenía, dio lo máximo que podía dar, su propio Hijo. Por amor a esa raza caída, a esa raza rebelde, Él da su Hijo, da todo. Porque no es solo el Hijo y los ángeles que estuvieron ministrando en este mundo a favor de los creyentes, no del pueblo de Israel, sino de los creyentes a través de las edades. ¿Cuántas experiencias no ha habido de creyentes que han tenido experiencias directas con ángeles, verdad? Que les han ayudado, les han apoyado, ¿eh? Pues esto es lo que el cielo ha hecho por nosotros. Nos ha dado todo. Y gracias a ese don, ¿qué podemos obtener nosotros gracias a ese don? La salvación que teníamos perdida, lógicamente, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero en cambio el Señor nos da este don, que es su propio Hijo, para que podamos obtener nuevamente aquella salvación que Adán perdió, ¿eh? Es decir, que el cielo lo ha dado todo por nosotros, ¿eh? Y como veremos, esa salvación el Señor nos la da de balde, gratuita. La Biblia, Pablo, etcétera, habla de que de gracia, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos, don de Dios que nos da gratuitamente, no nos cuesta nada. A pesar de que, si leemos en Isaías, que dice, venid, comprad vino y leche, pero ese comprar es gratuito, es solo pedirlo y el Señor te lo da. No es invertir ahí un dinero, porque Él te lo ofrece gratuitamente, ¿eh? Eso es lo que el Señor nos ofrece, nos lo ha dado todo. Aquí dice una nota, una forma de devolver lo que hemos recibido es a través de las ofrendas. Este es un camino, ¿eh? También hay otros caminos, ¿verdad? Podemos también dar a través de ¿qué? Pues de la obediencia, ¿verdad? A través de la predicación del Evangelio, de compartir con otros las buenas nuevas, de ayudar a otros, lo que antes decíamos, es la manera de dar, ¿eh? Pero en síntesis, la lección, como va a tratar acerca de las ofrendas, pues, y eso es lo que más nos cuesta, tal vez, más duele, ¿eh? No sé, se habla del carácter catalán, ¿no? Que si es así es agarrat, ¿no? Que si es así tacaño, que si es... bueno, no solo es el catalán, el andaluz también es así, ¿eh? Por lo menos aquí en España, ¿eh? Y creo que más o menos todo ser humano es así, es algo universal, exacto, ¿eh? Tal vez somos más propensos a dar, no sé, un plato de comida, que no a tener que poner la mano al bolsillo y tener que dar un dinero, ¿eh? Eso tal vez cuesta más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que el dinero cuesta ganarlo, ¿verdad? Y bueno, y lo preferimos para nosotros. Yo tengo mis planes, quiero comprar esto, ir allá, estas vacaciones, tal cosa, ¿verdad? Y claro, si lo doy, pues ya me privo, ¿eh? Pero claro, en la Escritura vemos que hay bendición, ¿verdad? Cuando uno da, pues el Señor bendice eso que se da, ¿eh? Y esa persona que ha dado, pues no padece necesidad, al contrario, el Señor lo bendice para que tenga suficiente, ¿eh? No que tenga abundancia, ¿eh? Que como días pasados alguien decía que oraba para tener un Ferrari, ¿no? El Señor no te va a dar un Ferrari, porque no es necesario, es algo superfluo, pero sí que tal vez te dará pues un utilitario para que te muevas, ¿no? Bueno, pues entonces es eso. La lección, intentaremos ser un poco breves, a ser posible, porque según me comentó Víctor, bueno, luego vamos a tener los testimonios de las experiencias que tuvisteis allá en Mallorca, y luego vamos a tener un sermón también, ¿eh? Vamos a seguir, pues. El apartado del domingo nos habla que donde esté vuestro tesoro, ¿qué pasará? ¿Qué estará? Ajá, ¿eh?
Y aquí hay algunos pasajes. Me gustaría leer Mateo 6, versículos 19 al 21. Son palabras de Jesús. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ladrones minan y hurtan. ¿En este mundo hay seguridad? Sabéis que hemos padecido crisis, ¿verdad? La crisis del 29, la crisis ahora del 2008, hemos visto varias crisis, ¿verdad? Y gente pues que tenía posesiones, ¿verdad? Riqueza en metálico, lo tenían ahí puesto en el banco y lo han perdido. Sobre todo en el crack del 29, ¿cuánta gente no se quitó la vida por ese motivo? Porque perdió todo. Tenían todo ahí invertido, en bolsa, etcétera, y lo perdían. La seguridad no está en estas cosas. Claro, eso no quiere decir que, bueno, como podemos perderlo, no tengamos nada, ¿no? Claro, estamos en este mundo, y en este mundo, pues, para vivir necesitamos que haya liquidez, si no, nadie regala nada, ¿verdad? Si tú vas a pedir al jefe del gobierno, oye, dame un plato de comida porque no tengo, ¿qué te dirá? Oye, pues trabaja, ¿no? Trabaja. Cada vez es más difícil tener liquidez, ¿no? Realmente ya no porque te puedan robar lo poco que puedas tener, sino cada vez hay más impuestos, cada vez están más controlados, cada vez parece como más difícil tener un sueldo digno y las cosas cada vez están más caras, sobre todo las básicas, como puede ser tener un piso, y esto va empobreciendo a la gente, ¿no? Parece que nos van conduciendo a una situación donde la gente tendrá poco, ¿no? Aparte de estas grandes élites, la mayoría de la población tendrá poco y dependerá totalmente del sistema, ¿no? Sí, sí. Bueno, solo hay que ver ahora algo que aquí en España está pues vigente, las pensiones, ¿no? Pensiones de los jubilados. Como incluso se han echado a la calle en protesta los jubilados mismos, porque sus pensiones están en peligro, que parece que la liquidez se ha ido acabando, ¿verdad? Bueno, según el Estado promete que tranquilos, ¿no? Pero la cuestión es que había ahí un fondo enorme y ese fondo ha ido a cero, ¿eh? Y claro, la gente pues tiene preocupación, ¿eh? Claro, a veces oyes opiniones, bueno, pues si tienes una casa, véndetela y ¿dónde te vas a vivir? Debajo de un puente, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente hay que con poquito dinero tienen que vivir ellos y a veces hasta tienen que ayudar a los propios hijos que no tienen trabajo, los tienen que coger en su casa, hasta nietos a veces, con 600 o 800 euros, porque el que gana más de esto es un privilegiado, pero la mayoría están en cantidades pequeñas. Es decir, que eso quiere decir que bueno, el dinero en este mundo hace falta por todo. Tienes que ir a comprar alimentos, tienes que pagarlo. Si tienes que vestirte, tienes que pagarlo. Todo se tiene que pagar, ¿verdad? El Señor lo que no quiere es que pasemos necesidad. Eso es lo que no quiere. Pero sí que demanda que de aquello poco que tenemos, lo compartamos. Porque la Escritura que dice que este mundo ¿de quién es? De Dios. Él lo creó, ¿verdad? Pero no solo el mundo, todo, tanto en la tierra como en el mar como en el aire, todo es de Él. Nosotros no somos creados por Él, y lo que obtenemos, no lo obtenemos porque Él nos da bendición, nos da salud, podemos trabajar, podemos conseguir cosas, todo es de Él. Entonces, ¿Él qué demanda? Pues no solo dice que me des la 10ª parte de lo que ganas, sino que a más pues puedas ayudar con otras cosas también, con otro tipo de ofrendas. Y dice que busquemos las cosas de arriba, dice el pasaje en Colosenses, las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque estas cosas de aquí son perecederas. Una persona aquí puede conseguir una fortuna, pero el día que vaya al descanso, ¿se va a llevar eso? ¿Se lo llevaron los faraones?
¿Os acordáis cómo los faraones en las tumbas metían todos sus tesoros para que disfrutasen en la otra vida? Bueno, ellos están ahí en la tumba aún. Y el tesoro, bueno, pues los habrán aprovechado los que los que lo habrán capturado, ¿no? Pero es así, podemos trabajar para tener y poseer. Aquella parábola que Jesús mencionó, ¿no? Aquel hombre que tiene una gran cosecha y derriba los graneros, los hace mayores y lo guarda todo allí y dice a su alma, bebe, regocíjate que tienes muchos bienes. Y le dicen, esta noche vienen a pedir tu alma, necio. ¿Y lo que has provisto de quién será? Tanto trabajar para poseer y poseer y poseer, para al final perderlo todo, ¿eh? Por eso, el compartir con el Señor cosas que Él nos ha dado, pues esto nos ayuda a no tener egoísmo para con nosotros, ¿eh? Sabiendo que todo es de Él y que una parte se la tenemos que devolver porque todo es de Él y hay que hacerlo así para ayudar a otros, ¿no? Hay aquí una nota de un tal Alexe. Es un libro titulado ¿Dónde está tu corazón? Dice, en la tierra todo es inestable, incierto e inseguro. Está sujeto al deterioro, la destrucción, el robo o la pérdida. El cielo es lo contrario. Todo es eterno, duradero, seguro e imperecedero. En el cielo no hay ninguna pérdida. Es decir, que esa inversión no tiene pérdida. Por eso Ellen White muchas veces escribía que cuando alguien ofrece para la obra su dinero, que eso está anotado en los registros del cielo y que tendrá su recompensa allá, tendrá su recompensa. Dice que tendrá 100 veces más, dice Jesús incluso, de lo que ha tenido aquí en la tierra. Y que vemos entonces cómo hay que ser en ese aspecto dadivosos. Puedes tener una casa, una gran casa, pero hay un terremoto, ¿qué ocurre? Te has quedado sin. Te has quedado sin, en un momento, en unos segundos, te has quedado sin, ¿verdad? Y estás allí con la casa y decorándola y qué bonita y tal y cual. Y en un momento lo puedes perder. ¿Cuánta gente no le ha pasado esto, verdad? ¿Cuánta gente con todo este tema de la crisis no se compraban un barco y vivían en el barco? Venía una tormenta, pues el barco hundido, sin barco. ¿Cuántas cosas, verdad? Que la gente se acoge a eso como la seguridad y no hay seguridad en el mundo. No hay seguridad, a no ser que estés en los caminos del Señor y Él, pues, vele por ti como hizo con aquel pueblo, ¿verdad? A aquel pueblo se le prometió que sus vestidos no se envejecerían, que sus cosechas serían abundantes, que comerían hasta hartarse, ¿verdad? Si eran fieles, pero si no lo eran, sería todo lo contrario. No llovería, las cosechas no fructificarían, lo perderían todo, los enemigos los echarían de su tierra. Es la bendición. Cuando uno está con el Señor lo bendice. No te dará el Ferrari, ¿verdad? Pero te dará lo justo para ir adelante. ¿Querías comentar algo? Sí, no, que como humanos evidentemente nos complicamos la vida, ¿no? Porque realmente una vez tenemos pues la comida solucionada y el abrigo y el techo, pues nuestra máxima preocupación debería ser buscar qué sentido tiene la vida, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de todo lo que los sentidos nos muestran, ¿no? Esta debería ser nuestra principal preocupación. En cambio, pues nos distraemos intentando alcanzar otros objetivos que, como comentas tú, pues cuando te mueres, evidentemente eso no te lo puedes llevar a ninguna parte. La prueba, además, de que es una locura es que cuando la persona está a punto de morir, ¿cuántas veces no se arrepiente de no haber iniciado esa búsqueda en su momento, ¿no? Y entonces le vienen todos los males, pero claro, ya no está a tiempo prácticamente, ¿no? Claro. Es un drama realmente, ¿no? Claro, es que la vida del creyente es muy distinta del que no lo es. Porque el que no es creyente, pues claro, su fe, ¿dónde está? Pues en lo que le proporciona el mundo, ¿no? Los placeres, las riquezas, todo, ¿verdad? Pero el que es creyente sabe que esto es pasajero. Sabe que esto no durará siempre. Y más cuando ves el tiempo en el que estamos y que aquí de pocos años Cristo va a venir. ¿Por qué entonces romperse la cabeza y preocuparse en tener, en poseer, en tener más? ¿Por qué? En envidiar a los otros, ¿verdad? Qué sabio era el Señor, ¿verdad? Cuando dio todas estas normas, todos esos mandamientos. Qué sabio era, Pero con todo y con eso se caen los errores. ¿Por qué?
¿Por qué no estamos solos? Hay el enemigo que lucha por nosotros, ¿verdad? Y nos tienta y nos pone trabas para que no seamos fieles, ni en las cosas más pequeñas, ¿eh? Y ese es el problema que tenemos. Sigamos adelante. ¿Hay algún comentario? Sí, adelante. Pues nada, yo, desde mi forma de pensar también, por mi experiencia, ¿no? Yo, o sea, he tenido varias experiencias en las que he notado, ¿no? Como que las personas que no han tenido la sensación de que el Espíritu Santo, como decías tú, hay mucha gente que no cree, ¿no? De que hay una luz que siempre, si tú estás en comunión con Dios, hay una luz que siempre te está ayudando y te está llenando, porque nos ponemos debajo digamos, del manantial de agua viva, que es ese espíritu, esa luz. Claro, si yo me hago una reflexión, yo soy electricista, ¿no? Y digo, si hubiera un aparato que fuera capaz de medir cuántos gramos de luz hay en el cuerpo y lo pudiera demostrar científicamente, entonces la gente se preocuparía qué es lo que tiene dentro. El otro día, en un vídeo, salió que unos doctores judíos han sacado como un aparato que escanea el cuerpo y lo pueden separar por fases, por capas, por tipo de tejido y tal, y pueden ver el interior de la persona. Pero no pueden ver los gramos de luz. Yo digo gramos de luz o de espíritu porque, o sea, técnicamente sería lumens, que es digamos, la intensidad de la luz en un espacio, ¿no? Sí, sí. Si nosotros pudiéramos ver cuánta luz tuviéramos en nuestro interior, yo creo que la gente se preocuparía más. Porque hay personas que no es que no tengan luz, es que tienen demasiada oscuridad. Pero claro, eso científicamente no se ha podido demostrar. Se puede demostrar el dinero que tienes en el banco. Se puede demostrar el coche que tienes en tu garaje. Pero ¿qué es lo que tienes tú en tu interior? Todavía no está... Hay personas que lo podemos intuir, ¿no? Dentro de qué hay dentro de qué persona. Ajá. Y cuál es la intención de esa persona o realmente de qué está recubierto el corazón de ciertas personas. Yeah. Pero científicamente todavía no se ha hecho. El día que se pueda hacer, esto va a ser, digamos que va a ser como un espadazo de doble filo al enemigo. ¿Por qué? Porque se va a demostrar qué es lo que hay dentro de muchas personas. Y los que realmente están en la duda de si creer o no creer, entonces se empezarán a preocupar seriamente de que al igual no están como las 7 vírgenes, las ingenuas, ¿no? Que no tenían suficiente aceite. ¿El aceite qué es? El aceite es el Espíritu Santo y no están llenas de ese Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo demostrar o cómo saber si estamos llenos? Volvemos a lo mismo. Yo puedo intuirlo, otras personas también, pero hay personas que si no lo ven, no lo creen, ¿no? Yeah. Sí, sí, Y eso, al igual, yo como que soy una persona también de ciencia, de tecnología, pues me planteo eso, ¿no? A veces me pregunto, ¿y si hubiera un aparato que pudiera demostrar cuántos lumens tenemos en nuestro interior? ¿Qué pasaría con la raza humana? ¿Nos preocuparíamos realmente de lo espiritual también, como nos preocupamos de lo económico? ¿O todavía querríamos vivir con la venda delante de los ojos? ¿Sabes? Sí. Bueno, yo lo dejo ahí, que Sí, cada sí. uno piense lo que quiera. El único que conoce nuestro interior es el Señor, ¿verdad? Él conoce. Eso, dice que conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? Y es así. Y nosotros, bueno, podemos saber si más o menos andamos bien, pues si somos obedientes, ¿verdad? Si cumplimos los requisitos que Él demanda. Si hacemos eso, pues podemos tener un baremo, ¿verdad? Para ver más o menos cómo estamos, ¿eh? Lo que está claro es que uno cuanto más se acerca al Señor, más deficiente se ve y más necesidad de Él encuentra para mejorar, ¿eh? Esto es impepinable. ¿Querías comentar algo, Ángel? Sí, la Biblia dice que nos examinemos, ¿no? Examinaos a vosotros mismos. Exacto. Solo en oración con Dios el Señor te irá mostrando lo que puedes asumir de ti mismo. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que tenemos dentro, pues no sé qué pasaría con nosotros. Yo creo que nos desanimaríamos mucho.
Entonces el Señor lo que hace es mostrarnos las cosillas en función de cómo nuestra fe va avanzando, para poder afrontarlo. Y realmente cuando tú vas avanzando vas viendo lo que realmente había ahí dentro, ¿no? Y te asusta, ¿eh? Pero te pasa en el momento adecuado en donde tú puedes luchar contra eso con la ayuda de Dios y superarlo. El Espíritu Santo es su trabajo, ¿no? Es mostrarte las cosas, tanto el bien como el mal, ¿no? Tienes que saber discernirlo y es a través de él. Entonces tenemos que ir confiados y dejarlo en manos de Dios y que Él nos vaya mostrando todo lo que somos para poder llegar a ser pues su imagen, ¿no? Sí. Que al final es lo que hace, ¿no? Ese alfarero, ¿no? Que va haciendo ese fango, ¿no? O ese pulidor de la plata, ¿no? Que también hay una similitud, ¿no? Que hasta que no se ve reflejado en ella, pues no está bien la plata, ¿no? Pues todo es un pulir constante. Y claro, no nos lo muestra todo de golpe porque si no yo creo que caeríamos. Y es el trabajo que hace el Espíritu Santo en cada persona, ¿verdad? Ir puliendo, ¿verdad? Ir puliendo. Creo que mostrarlo sacando todo de esas golpe, asperezas, ¿verdad? Para dejarlo lo nítido, lo limpio. Mostrarlo todo de golpe sería como estar delante de Cristo y compararte directamente con Él. Es que ahí quedarías totalmente destruido, ¿no? La lección nos muestra también cómo Jesús, siendo rico, siendo el dueño del universo, creador de todo, se hizo pobre por nosotros. ¿Cuántas veces hablamos, ¿verdad?, la naturaleza de Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo, da lo mismo, sea así, sea así. Particularmente, me da lo mismo sea así, sea así. Yo solo sé que Dios, creador de todo, lo deja todo para venir aquí y vestirse como yo en carne y hueso, sufrir necesidad, frío, hambre, miserias, insultos, torturas, dolor, etcétera, por mí. Eso ya no hace falta pensar su naturaleza, si era así, si era así. Ya sabemos que hay una naturaleza que tanto la Biblia como el lenguaje expone como realmente era, y no era como la nuestra. Pero dejando esto a un lado, tan solo pensar que siendo quien era, teniéndolo todo, el rey del universo, el máximo mandatario, lo deja todo para venir aquí y vestirse como un siervo, como un esclavo, por mí, es que eso. ¿Qué le doy yo a cambio? ¿Qué le doy yo a cambio? Después de todo lo que él ha hecho por mí, toda esta gracia que me ha brindado, todo ese camino de salvación, ¿qué le doy yo a cambio? ¿Calderilla? ¿Le doy calderilla? Le doy, bueno, ya hablaré una vez al año con alguien, ¿no? Bueno, ya leeré la Biblia, pues, no sé, cuando me venga bien, ¿no? ¿Le doy esto? ¿O le doy el cada día aprender más, asemejarme más, obedecerle más en todos los aspectos? Es que es algo que tenemos que meditar nosotros. ¿Queréis comentar algo? Sí, con respecto a lo que estás diciendo, a veces hay personas que dicen, hombre, Dios me pide mucho, me pide sacrificar mucho, cosas que a mí me gusta hacer y que tengo que hacer un gran sacrificio por Él para dejarla. He escuchado este tipo de comentarios y la verdad es que es un comentario muy, muy, muy triste porque lo que decías tú, Dios lo dejó todo, Jesús lo dejó todo y tenía todo a su disposición. Es Dios, el Rey, el que lo tiene todo y el que podía decir, me voy a molestar en ir a sufrir allá cuando puedo crear otra raza. Exacto. Y no lo hizo. En cambio nosotros, como decías tú, ¿qué nos pide Dios de nosotros? ¿Qué pide de nosotros? Simplemente nos pide que le demos nuestra voluntad. Todo lo demás, Él lo hará. O sea, nos pide tan poco, pero es tan poco. Si nosotros ponemos a trabajar un poco nuestra mente y a ver que realmente lo que Dios nos pide es muy poco, solo nuestra fuerza de voluntad, es que, hombre, el mundo sería distinto.
Pero lamentablemente el diablo, estamos cegados, nos hace ver que, que para ser cristianos hay que dejar un montón de cosas, hay que hacer una cosa tan Todo es no, grande, no, no, todo es no, no, ¿verdad? no, Todo no, son entonces prohibiciones, nos ¿verdad? bloqueamos Sí. y no vemos que lo que Dios nos pide es tan poco, porque Él lo ha hecho, la mayor parte, la parte gruesa lo ha hecho Él. Nosotros tenemos que darle esa voluntad para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y pueda ir cada día acrecentando, acrecentando. Si yo creo que si nosotros meditáramos en lo que tú dices cada día, no nos chasquearíamos, no padeceríamos de tristeza, de ansiedad, de angustia. Sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque vemos que ya tenemos ganado lo que Dios hizo por nosotros y que solamente tenemos que hacer esa parte, la voluntad, accionar para que Dios pueda trabajar en nosotros. Ujú. Claro, para actuar así en nosotros tiene que nacer ese principio de amor, ¿verdad? Que nos da Él. ¿Eh? Que si no actuamos por amor, no sirve. ¿Eh? Podemos hacer muchas cosas. ¿Cuánta gente no le dirán a Jesús, Señor, en tu nombre, ¿verdad? No hicimos esto y aquello, y sacamos demonios, y profetizamos, y curamos enfermos. Y en cambio el Señor que les dice, no os conozco, les dirá, no os conozco. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo hicieron por amor. Lo hicieron porque pensaron en que Él, siendo quien es, vino aquí dejándolo todo para morir por mí. Lo hicieron por ese amor que ese Dios tuvo por nosotros, que nos da un poquito a nosotros para que lo tengamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Eh? Si no entendemos esto, pues lógicamente lo que hagamos será vacío, no servirá. Exacto, es simplemente legalismo, que es lo que llegó a aquel pueblo a hacer, ¿no? Lo hacía todo por legalismo. Un sacrificio por legalismo, ¿verdad? Era una costumbre de la nación, ¿verdad? Y lo tenían así. Habían perdido el significado de que ese sacrificio representa a Cristo que vendrá en un futuro a morir por mí para limpiarme, para salvarme. No, eso lo perdieron. Llegaron a legalismos. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. 2000 años después podemos hacer lo mismo. Actuar por legalismo. Dar, bueno, como ya he dado, ya el Señor me lo tendrá en cuenta. Pero claro, si has dado con rabia, si has dado con dolor, no, es que yo he dado pero no quería dar, pero he dado, pues el Señor dirá, esto no me sirve. ¿Qué hizo la viuda? ¿Verdad, Ángel? ¿Qué hizo la viuda? Todos daban, dice, de lo que les sobraba, porque tenían mucho, ¿verdad? Pero ella, ¿qué da? Lo que tiene. 2 blancas, que eran como, no sé, 2 céntimos, lo que tiene. Y lo da todo. Sin pensar en qué yo voy a obtener a cambio. Lo da. Que está agradecida al Señor. Y aquí vemos experiencias de otras mujeres que lo dan todo. ¿Qué pasó con María Magdalena? Cuando Jesús estaba allí en casa de Simón. Entra con un frasco de alabastro que según Judas valía como 300 denarios, ¿verdad? Dineral. Y lo vacía en los pies de Cristo. Y le lava los pies con sus lágrimas, con el alabastro, los seca con sus cabellos. Y Jesús la alaba por eso. Pero ¿qué hizo Jesús por ella? Dice que le sacó 7 demonios. Estaba endemoniada, Jesús la limpió. Y el agradecimiento de esa mujer fue de por vida. Por eso, eso que hizo, aún fue poco para ella. Hubiese querido hacer más por Cristo. Eso es lo que demuestra cuando una persona pues entiende quién es ese Cristo y lo que ha hecho por uno. Y hace estas actitudes, estas acciones. ¿Querías comentar algo? Sí, ¿no? Lo que decías, oración y acción, ¿no? La voluntad también sola tampoco funciona. La voluntad la activa también eso, ¿no? La predisposición, ¿no? Dar la posibilidad, la oportunidad a Dios de que pueda actuar en ti, ¿no? Ajá. Porque lo que dices, a lo mejor a veces queremos poner mucha fuerza de voluntad en hechos, pero no fuerza de voluntad en oración, ¿no? En que realmente se siembre lo que es la fuente de esos hechos, ¿no? La consecuencia de esa comunión con Dios. Uh-huh. O sea que la voluntad primero
ya no en los actos, sino primero en la de acercarse, ¿no? De estar predispuesto a que realmente pues Dios puede hacer algo en ti, ¿no? Exacto, exacto. Antes Fanny nos comentaba, ¿no?, que a veces el Señor puede pedir cosas, ¿no?, que nos pueden parecer exageradas, ¿no? Pero cuando lees que Elena White dice que cuando estemos allá, dice, qué poco nos habrá costado el cielo. Dices, es que por mucho que le des es poco. Qué poco nos ha costado. Hasta incluso tu vida, pero es poco, es poco. Cuando uno entiende lógicamente el marco, ¿verdad?, del porqué de esto, por lo que el cielo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo en el Pentateuco, en Éxodo, en Levítico, en Números, etc. Cuando venían los primeros frutos, ¿qué debía hacer el pueblo? ¿Os acordáis? ¿Tomarlo para ellos? ¿No? Dice que las primicias eran presentadas al Señor. Se hacía una gran fiesta con trompetas, etcétera, ¿verdad? Y se presentaba las primicias. Se escogía un campo, cuando eso daba el fruto en el momento adecuado, se presentaba al Señor las primicias. Luego ya se podía cosechar para uno. Y cuando las cosas se hacían así, las cosechas que eran pobres, abundantes, tenían gran bendición, ¿verdad? Se hartaban del fruto de la tierra, las primicias. Cuando ofrecían un animal en sacrificio por un pecado, ¿qué daban? ¿Lo peor? ¿Lo quebrado? ¿Lo mutilado? No. Dice animal sin mancha, perfecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque simbolizaba a aquel que se daría por nosotros, que era sin mancha, porque no tenía propensión al pecado, era sin mancha, ¿verdad? Pues eso simbolizaba. Y ellos esto lo perdieron de vista, lo perdieron. Aún lo están haciendo estas cosas, aún lo hacen, pero ya no tiene el significado que realmente está en la Biblia, ¿verdad? Es decir, que debían ofrecer lo mejor a Dios. Y si daban lo mejor a Dios, el Señor prometía para ellos bendición, que no les faltaría de nada, pero tenían que ofrecer lo mejor. ¿Ofrecemos nosotros lo mejor al Señor? Es una pregunta que dejo ahí, para mí mismo y para todos, ¿verdad? ¿Ofrecemos lo mejor al Señor? Que claro, nuestra vista está donde aquí, ¿no? Lo que vemos, ¿verdad? Pero dice que donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón, ¿no? Es decir, que la vista debe elevarse hasta ese momento en el cual Cristo vendrá. Ya se acabará esta condición. Y allí dice que tendremos mansiones que Él mismo nos prepara. Viviremos en una ciudad de oro, las calles de puro cristal, ¿verdad? Frutos dorados que nos ayudarán a crecer, intelectual y físicamente. Tendremos todo. Jardines donde plantaremos flores que no se marchitarán nunca. Viajaremos por diferentes mundos, conoceremos tantas criaturas que Dios ha creado en el universo. Podremos conocerlas. Tendremos toda la eternidad para eso. Y no acabaremos, porque el universo es inacabable, como Dios y su carácter, inacabable. Por eso durante la eternidad iremos aprendiendo constantemente de Él. Y cada día será un gozo, una lección nueva, un aprendizaje nuevo. Y no nos acostaremos pensando, hoy he aprendido algo nuevo, porque no hará falta dormir, porque no habrá cansancio, no habrá noche. Estaremos despiertos 24 horas al día, disfrutando de ese paraíso de Dios, disfrutando de la presencia de Dios, de Jesús con nosotros. Y vale la pena mirar lo que tenemos aquí, que son 4 días. Vale la pena esto. Lo que dices es que tiene una relación tan fuerte con el diezmo, pero fíjate lo que dice Deuteronomio 26:12. Recuerdo aquella idea que habíamos planteado en otras clases, como que somos el diezmo también Sí. como pueblo, ¿no? Ajá. Fíjate, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Había un año, un tercer año, que era el año del diezmo, en el cual también
con lo que sobraba, pues llegaban a otras personas también, ¿no? Pero fíjate cómo hay una relación con el tercer año y el diezmo. Entonces ahí creo que está diciéndonos algo al respecto del diezmo y la segunda venida. El diezmo y ese pueblo que se lleva el Señor, ¿no? O sea que hay una simbología mucho más importante, creo, que no el hecho, que ya es importante, ¿no? El devolverle su diezmo al Señor, pero que al hacer eso, ¿por qué el Señor elige el diezmo y por qué de esa manera? Pues porque está emulando su venida también, el diezmo. Si nosotros faltamos al diezmo, estamos faltando también a su venida. No lo estamos creyendo realmente. Creo que eso es lo que nos relaciona este versículo. Por eso la lección nos muestra que cuando uno ofrenda, pues lo que ayuda es a que el Evangelio siga adelante, ¿verdad? El lenguaje lo decía en sus días, que hacía falta que en las iglesias pues se dieran ofrendas para la obra, para que el Evangelio, pues incluso para que ministros fueran enviados a tierras lejanas, ¿verdad? Si no, no se podían costear esos viajes, ¿eh? Y el Evangelio pudiese llegar a otros, ¿eh? Hacía falta pues publicar publicaciones, libros, ¿verdad?, que pudiesen luego repartirse con la gente. Pero claro, si no hay dinero, estas cosas no se pueden hacer. A no ser que encuentres un rico altruista que diga, bueno, yo esto te lo hago gratis, que esto es difícil, muy difícil que ocurra, ¿eh? Hace falta eso. Y eso se logra cuando el pueblo es dadivoso, como lo fue allá en el desierto, con el tabernáculo. Cuando es dadivoso, esto se logra, ¿verdad? Por eso, parece mentira, pero es así. Es que la economía lo mueve todo, ¿eh? Igual que mueve este mundo, pues mueve también la obra del Señor, ¿eh? Ellos también tenían una bolsa, ¿os acordáis? Judas llevaba una bolsa, ¿verdad? Y con eso, pues ellos ayudaban, ¿eh?, al necesitado, y con eso se mantenían, compraban pan, etcétera, se mantenían, ¿verdad? Pues hace falta, poco mucho hace falta, ¿verdad? Y es así. El dar, según nos muestra aquí en la parte del miércoles, las motivaciones del corazón, que es el título general, ¿verdad?, de la escuela sabática de ese trimestre. Dar debía ser para beneficio y bendición para otros, ¿eh? Y aquí Pablo está mencionando, ¿verdad?, cómo hay iglesias que tenían mucho, y tenían que intentar ayudar a aquellos que tenían, a otras iglesias que tenían menos, ¿eh? Porque de esta forma, pues, ¿qué harían los otros? Pues orarían por ellos, para que el Señor les diera bendición, etcétera, y así todos se edificarían, ¿eh? Pues esto es lo importante, cuando ofreces, pues, bueno, eso de alguna manera te redunda a ti, te beneficia a ti, ¿eh?, con la bendición que el Señor te ofrece, ¿eh? Y aquí, en el apartado del jueves, intento ir un poco rápido por lo que antes comentábamos, ¿verdad? En el apartado del miércoles se habla acerca de la experiencia de dar, ¿eh? Y dice aquí una nota, dice que las ofrendas voluntarias y generosas que damos son tanto para nuestro beneficio como para quienes lo reciben. Solo quienes dan de esta manera pueden saber por experiencia propia cuánto más dicha hay en dar que en recibir. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿eh? Y el ser humano lo ve al revés, ¿no? Yo creo que es más beneficioso recibir, ¿no?, que tener que dar. Pero en el cielo lo ve de otra manera, ¿eh? Cuando tú das, pues no sé, en tu interior hay un gozo, ¿eh? Hay un gozo. ¿Por qué? Pues porque has ayudado a alguien que lo necesitaba, ¿verdad? Y hay un gozo, hay una plenitud, ¿verdad?, una realización, porque has hecho eso. Pues, fijaros, y cuando el cielo dice que todo lo que ahora damos en el cielo se nos va a multiplicar, ¿eh?, pues fijaros cómo el cielo actuará en consecuencia, ¿verdad? Y ya se nota aquí, ¿no? Porque recibes bendiciones, ¿no? Claro, es que la bendición ya la recibimos aquí. No allá vamos a recibir esa recompensa solo, sino que aquí ya la recibes. Por el solo hecho que has ayudado, no sé, cuando hemos compartido la palabra con alguien, ¿cómo se queda uno? Es que has dado la palabra, la persona la ha recibido, ¿eh? Pues uno se queda bien, ¿verdad? ¿Eh? Cuando has ofrecido, pues, no sé, un plato de comida, un bocadillo a alguien que lo necesita, ¿cómo se queda uno? Pues bueno, ves que has hecho una buena obra, ¿verdad? Esa persona se va satisfecha,
¿eh? Pues, por eso la recompensa ya está aquí también, ¿eh? No hay que esperar al cielo, está aquí, ¿eh? Dice en 2 de Corintios 9, se nos habla Pablo, que dice que el que siembra escasamente, ¿qué ocurrirá cuando llegue la cosecha? Recogerá poco, ¿verdad? En cambio, el que siembra generosamente, pues ¿qué tendrá? Una gran cosecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuanto más ayudes, pues más recompensa tendrás. Éticamente, moralmente, en todos los sentidos, ¿verdad? Tendrás esta mayor recompensa. Hay aquí una nota en el Deseado de todas las gentes que dice: se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Eso cuando estemos allá, ¿verdad? A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifestó el carácter del que mora en la luz, a la que ningún hombre puede acceder. Es decir, que esto nos muestra pues realmente lo que el cielo hace por nosotros, ¿verdad? Cómo derramó todo ese amor por nosotros, ¿eh? Bueno, ya sabemos que hay que obedecer al Señor, pero por mucho que cumplamos la ley, por mucho que guardemos el sábado adecuadamente, no es suficiente. No es suficiente. El Señor demanda más cosas y demanda de nosotros pues que no haya ese egoísmo. Solo yo, todo para mí, no. Pensar que el Señor nos ha llamado para ser una luz y una ayuda para los demás, ¿eh? Y que cuanto más lo hagas, pues más bendición recibirás, más satisfacción tendrás en tu vida, ¿eh? Esto lo sabremos realmente cuando estemos allá, ¿eh? Que incluso se dice que cuando estemos allá veremos personas que llegaron al Evangelio por lo que nosotros aquí ofrecimos, incluso económicamente, ¿eh? Por lo que dimos, ¿eh? Ese dinero que dimos, que tal vez fue para que alguien viajara y llegara a ese lugar y le diera el Evangelio, pues esa persona, por eso que hicimos, estará en la salvación, ¿eh? Y eso son sorpresas que nos encontraremos en el cielo, ¿eh? Y el apartado del viernes, hay aquí una nota de la Revian Herald que dice: el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. Desde luego, que si el Padre lo dio todo por nosotros. El espíritu de egoísmo, ¿de quién es espíritu? Dice, de Satanás, ¿eh? El amor abnegado de Cristo se revela, ¿dónde? En la cruz. Él dio lo que tenía y luego se entregó a sí mismo para que el hombre pudiera ser salvo. La cruz de Cristo apela a la benevolencia de cada seguidor del bendito Salvador. El principio ilustrado allí es dar. Si esto se realiza con verdadera benevolencia y buenas obras, es el verdadero fruto de la vida cristiana. El principio de los mundanos es conseguir, obtener y así esperar lograr la felicidad. Pero cuando este principio ha dado todos sus frutos, se ve que solo engendra miseria y muerte. ¿Es feliz el que actúa así? ¿Eh? Que solo quiere obtener. ¿Es feliz? Tiene miedo de todo, tiene miedo de que le quiten, ¿verdad? Tiene miedo de perder lo que tiene, tiene miedo, ¿verdad? Viven con temor, ¿eh? En cambio, el cristiano que ofrece lo poco que tiene, vive feliz, con la esperanza que está haciendo la voluntad del Señor, ¿eh? Y que esto pues le ennoblecerá como cristiano, como persona, ¿eh? Y le gustará el cielo, ¿eh? No sé si queréis añadir algo más. Desde luego es un tema también interesante, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, sí, no va de ofrendas, va de diezmos, aunque supongo que un poquillo te vir todo por el mismo lugar. Y es que acordémonos que cuando estuvimos hablando del tema diezmos, sabéis que se ha levantado un gran revuelo con lo que presentamos
y especialmente Samuel hizo el corto de ese trozo en el cual mostrábamos la hoja de la Conferencia General del año 2010. Bien, sí, En sí. conformidad, la Iglesia Adventista estaba invirtiendo en armamento. Y bueno, ha habido mucho revuelo. Ya sabéis que esto ya lo presenté anteriores veces en otros lugares y con otros datos. Pero ha habido gente que no ha querido creerse que esto es verdad. Pero ha habido alguien que también ha traducido ese vídeo al rumano. Y esta semana alguien que estuvo aquí con nosotros hace unos meses, que está en Italia, nos dijo, bueno, me dijo que ha sido retirado ese vídeo. No sé por quién ni por qué, pero ha sido retirado de la traducción en rumano, que estaba causando revuelo y que ahora se iba a traducir también al italiano para que la gente lo viera. Lo curioso es que había muchos fanáticos de Iglesia que no quieren entrar en razón aún y dicen que todo esto es mentira, que me lo inventé para ir contra la Iglesia y tonterías de esas. Y gracias a Dios, es curioso que ahora precisamente haya el revuelo porque la Unión Adventista de Noruega, en Escandinavia, se ha quejado exactamente de lo mismo a la Conferencia General. La misma unión. O sea que no es un invento de Víctor Sant Vicenç, que quede claro, eso es demostrable. Y si alguno aún tiene la poca vergüenza de seguir diciendo estas acusaciones, que pida a su pastor de iglesia local que le consigan la hoja que fue dada en la Conferencia General a los dirigentes de cada lugar. Si no se la da o no la tiene, que la pida la unión de su iglesia de su país, o federación, depende del lugar, le llaman así. Sí. Y se la deben conseguir. Y verán que esto no es ningún invento para nada. Y que esto se lleva haciendo años, igual que inversiones en bolsa, que todo, como dice Ellen White, es, bueno, incalificable hacer eso. Por tanto, aquí no levantamos falso testimonio. Decimos las verdades, gusten o no gusten, pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Eso es pecado, es una aberración y es jugar con el dinero de la gente que en vez de invertirlo en la obra de Dios se invierte en asesinar a personas, entre otras cosas. Una vergüenza absoluta. Claro, es que cuando no se acepta que la Iglesia entraría en apostasía, y actualmente está en apostasía, ya desde los tiempos de Ellen White. Recordemos que allí hubo la apostasía alfa, ¿verdad?, de la cual ella trata, escribe mucho, pero dice, vendrá la apostasía omega, que será mucho peor, será de un carisma inimaginable, mucho peor. Y ella estaba hablando del pueblo de Dios, es decir, la Iglesia Adventista. Cómo iba a caer en esa apostasía a tal punto que no harían las cosas debidamente. Iría perdiendo el rumbo, hasta convertirse, no, como muchos dicen, en la Iglesia Adventista es Babilonia, no, pero sí en prima hermana, por así decir, de Babilonia. Que cuando ves los pactos ecuménicos que se están haciendo desde la Conferencia General con el Vaticano, etcétera, ¿verdad? Las instituciones nuestras como ya están siendo llevadas por católicos, ¿eh? Y cuando ves estas cosas, las inversiones que se hacen con el dinero que los feligreses dan, con ese buen ánimo, ¿verdad?, creyendo que lo estoy dando al pueblo de Dios, para beneficio, para predicar el Evangelio, y lo están usando en armamentos, en McDonald's y en tantas cosas, ¿verdad? Hay que despertar, porque la Iglesia Adventista no es el remanente. Fue llamada en su momento como remanente, pero ya no es el remanente. De ella saldrá un remanente. Y pensemos una cosa, hay un mensaje en Apocalipsis 18, a la misma Babilonia, dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque son más los creyentes que están afuera que los que están dentro de la misma iglesia. Son más. No estamos todos dentro, no. Son más los que están fuera que van a entrar. Van a pertenecer al pueblo de Dios, con la fe adventista. Otra cosa es que pertenezcan a la organización adventista, que como vemos se está corrompiendo. No hay nada nuevo debajo del sol. No pasó con Israel, pues ahora está pasando con la iglesia. Y lo ha pasado a través de todos los tiempos en la iglesia. Se ha ido corrompiendo. Los pactos con el mundo, las asechanzas y tentaciones del diablo. Y es así. Y el que no quiera verlo, pues está equivocado, se está engañando a sí mismo. ¿Querías comentar algo?
Sí, Eso que queríamos terminar temprano, ¿eh? precisamente esta semana mi hermana ya me había dicho que andaban visitando allá donde ella es, a los miembros de iglesia, porque algunos no dan el diezmo, ¿verdad? Y como ella, su diezmo lo manda para acá, para el ministerio del Cuarto Ángel, Ajá. entonces dice que precisamente esta semana fueron a visitarla y le preguntaron qué pasaba con ella y con el diezmo. Entonces ella les explicó que ella no estaba dando el diezmo a la iglesia, pero sí que lo estaba dando al ministerio. Les explicó porque ella no había visto los temas de mayordomía cristiana, no sabía la cita de Elena White. Ya. Y se la vio anteriormente, apuntó todo para argumentar que lo que ella estaba haciendo estaba bien. El caso es que les argumentó, les dijo y todos los demás se quedaron, dice que no sabían absolutamente nada. Y aunque ella les presentara las pruebas, ellos se remetían, no, el manual de iglesia dice esto Ya, y tal, ya. y ya está. Ya. Entonces es increíble. No Sí, sí, tienen sí, sí. cómo rebatir los argumentos y se basan solo que la iglesia dice esto y ya está, como el catolicismo romano, ¿no? Sí, El sí, catecismo sí, sí, sí. o la tradición de la iglesia dice esto y aunque esté en la Biblia ya no pasa nada. Sí, sí, ya es, Es ya es que es por, igual. por tradición, ya es por tradición. Ya es por tradición. Aquí hay un comentario de Veremos Veras en nuestro chat que dice que presentó esto a su pastor y dice, el día que le pregunté al pastor casi me agarra del cuello y entre paréntesis, literal. Vaya plan. Sí, sí. Pero no me extraña, Sí, no es la sí. primera persona que me comenta algo parecido, de la reacción pastoril, Sí, bueno, claro. como decir pastoral. Es lógico, es que ha llegado un punto que la Iglesia, pues, avaricia el dinero, ¿no? Para poseer, ¿verdad? Pero claro, el problema es que cuando ese dinero se invierte, porque el dinero del diezmo es para el sostén del ministro, es para el sostén del pastor de la iglesia que está predicando el evangelio para que tenga un sueldo. Pero cuando es que ese dinero se emplea para comprar un terreno, para luego hacer una iglesia, y no solo eso, sino para invertirlo en bolsa, invertirlo según qué cosas, hasta en armamento, como hemos sabido que se ha hecho, etcétera. Dices, bueno, esto es lo que debía hacer la iglesia desde un buen principio, con las directrices tanto de la palabra de Dios como del lenguaje. ¿Es eso? No, se ha deteriorado. El camino se ha desviado, pues algo hay ahí. Y eso hay que denunciarlo, no se puede permitir. Claro que hay el buen feligrés pues que lo da con todo su amor, ¿verdad? Y bueno, ya se dice que el que da, pues ha cumplido su parte, ¿no? Ha cumplido su parte, pero claro, si tú sabes que lo das en un lugar que lo van a emplear mal, pues busca un lugar donde veas que lo van a emplear en condiciones, cómo hay que hacerlo, y dalo a ese lugar. Si sabes que ahí lo van a emplear mal, en cosas indebidas. Pero bueno, es el problema de pensar, que eso parece que calienta la mente, mejor que no pensemos, no sea que salga humo, ¿verdad? Es triste, pero bueno, es lo que hay. Y cosas peores iremos viendo, cosas peores iremos viendo. Hasta el punto en que por estas cosas y por otras que predicamos y se hace, pues la misma iglesia, que hará con nosotros? Levantar persecución, como hicieron los judíos con sus propios hermanos, que seguían a Cristo. Eso sucederá, y es así. Que sí nos ayude a ser fieles cuando llegue ese momento. En algunos lugares esto ya está ocurriendo, pero será a nivel global que ocurrirá. Que sí nos ayude. Si no queréis decir nada más, pues vamos a ponernos en pie, terminamos haciendo una oración. Señor y Padre, sabemos que todo está escrito en tu palabra y en el Espíritu de Profecía. Y sabemos que, Señor, todo esto muestra la situación del mundo y cómo está llegando a su fin. Pero es triste saber que la iglesia que hemos conocido tantos años, que hemos amado tantos años, que amamos, que se haya deteriorado de esta manera. Es triste ver que hay hermanos en ella que consciente o inconscientemente no se dan cuenta y no aceptan las verdades que se están dando para este tiempo, creyendo que todos son mensajes satánicos. Es triste, Señor, pero alegra saber que muchos lo entienden, cambian
aceptan estas verdades y las viven. Señor, ayúdanos para que no desfallezcamos, que el ministerio siga adelante, que colaboremos con alegría en él para hacer que este evangelio de salvación, esta verdad presente, pueda llegar a muchos, Señor, para que salgan de este letargo en el que están en sus respectivas iglesias y de esa forma viven el cristianismo y lo compartan con aquellos que no lo saben. Señor, perdona nuestras muchas deficiencias y ayúdanos pues, para participar en esta obra y hacer lo posible para que muchos puedan conocerte. Que tu paz, Señor, quede con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos.